Palabra de Mujer. ¿Qué tal, Bolivia? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Palabra de Mujer. Arrancamos una semana con toda la energía que hemos recargado el fin de semana. Espero que haya tenido un excelente fin de semana y que se una a PAT y su campaña navideña. Este sábado, o sea que tenemos 5 días de plazo, le damos fin a nuestra campaña Todos por una Navidad Feliz. Usted sabe que nuestra intención es recaudar la mayor cantidad de regalos que van a ser donados a hogares de niños en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. La entrega de regalos será precisamente este 17 de diciembre, es decir, el sábado, en el set principal del canal, acá en el segundo anillo de circunvalación en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y vamos a tener como invitados especiales a los niños miembros de estos hogares seleccionados para regalarles una fiesta de alegría y solidaridad antes de la Navidad. Todos por una Navidad feliz. Su empresa, su grupo de amigos, usted, su familia, los amigos comerciantes de los diferentes centros de abastecimiento, todo aquel que quiera puede unirse. Es sencillo. Dónenos un regalito, si quiere 10, si quiere 20, si quiere 50. Nosotros somos felices porque mientras más regalos recaudemos, más niños vamos a poder beneficiar. Está invitado a participar y a unirse. Todos por una Navidad feliz. Y ahora sí arrancamos con Palabra de Mujer. Mi amiga Paola Justiniano tiene un tema espectacular para compartir hoy. Hoy vamos a conversar sobre planificación familiar y quiero preguntarle, ¿usted forma parte de ese pequeño grupo de gente que planifica precisamente cuántos hijos desea traer al mundo? Permítame decirle que en países como el nuestro, solamente el 30% de la población realiza una planificación a la hora de traer hijos al mundo. En países más desarrollados, esa cifra puede llegar al 70%, y en el campo la cifra es aún más compleja. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidirnos por ser padres? ¿Qué tan importante es la planificación familiar? ¿Cómo ha cambiado esto la vida de las mujeres? De eso vamos a conversar con 3 mujeres increíbles esta tarde. Quiero darle la bienvenida a Ruth Galvez, responsable de salud sexual y reproductiva del CEDES, a nuestra queridísima socióloga y amiga de esta casa, Norma Yalila Casanova, siempre es un gusto tenerla, y a Raquel Barahona, querida amiga diseñadora de modas, que fue mamá además muy jovencita y en este momento tiene 2 hijas. Y quiero invitarlo a usted en su casa que se una a nuestra conversación y nos comparta su experiencia. Ahí está en pie de pantalla nuestro número de WhatsApp para conocer un poco de su historia. Y si usted decide hacer planificación familiar, si lo ha considerado, ¿cómo lo vive? ¿Cómo está trabajando el CEDES en esto? Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. En realidad estamos trabajando en forma conjunta con los diferentes programas dentro del Servicio Departamental de Salud para poder ofrecer servicios de calidad a través del sistema de salud que tenemos en este momento. Tanto los servicios de primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención. ¿Qué se considera como planificación familiar? Porque a veces nuestro concepto de esto es un poquito limitado. En realidad la planificación familiar es el derecho que tienen las personas para poder decidir cuándo y cuántos hijos van a tener. En realidad esto lo deciden hombres y mujeres, pues es parte de los derechos sexuales reproductivos y son también parte de los derechos humanos. Entonces las personas tienen que ser conscientes de decidir cuándo quieren tener sus hijos y además cuántos lo quieren tener. Es importante respetar el derecho de estas personas para que realmente sean capaces de poder sostenerlos y darles calidad de vida. Quiero darle la bienvenida, se une a nuestro panel, Nelfi Bariña Antelo. Ella es mamá de 7 niños y además activa carnavalera. Así es. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para... Bueno, cuéntenos cómo decide usted convertirse en mamá de 7, heroína para mí, por favor, permítame decirle. ¿Planificados esos 7 hijos? Sí, tú los planifiqué, o sea, quería tener más niños, pero no se pudo. ¿Más de 7? Más de 7. Mamá, valiente mujer. Y no se pudo, pero ahí está mi hijo, ¿no? El menor ya tiene 15 años. ¿A qué edad se convirtió en mamá? A los 22 años, el 22 mayor. años. Sí, tiene 29, va a cumplir 30. ¿Qué la motivó a usted a pensar en una familia numerosa y además a planificar que quería que fuera de esa manera? Yo tuve mi primer hijo a los 22 años.
para tener mi primer hijo me costó tenerlo, tuve que hacer tratamientos y me costó tener mi primer niño. Y eso hizo que yo ya planifique, yo quería tener 12. 12. Sí, y llegamos a 7, no se pudo más. Mamita. Ahora son las cosas siempre por docena, ¿no? Así decía mi papá. Querida, antes, previo a entrar al aire, usted nos hablaba de unos puntos súper importantes a la hora de planificar el número de hijos. Sí, yo decía de que esto que ahora nos parece, por ejemplo, raro, de que, wow, 7, ¿por qué? Si ahora la regla como que viene a ser 2, es que el proceso histórico va cambiando, ¿no? Yo no lo digo por regla, Normita, lo digo porque es heroína ella. No, claro que sí. Pero antes, por ejemplo, el hecho de que alguien quiera tener solamente 2 hijos era mal visto. ¿Por qué? Porque se suponía de que desde cuando Malthus, él decía de que a mayor cantidad de personas que vayan a poblar el mundo, podrá ser mayor el impacto y el desarrollo económico de un país. Por lo tanto, era aplaudible las personas que tenían los hijos desde cuando tenían la pareja hasta cuando se terminaba la oportunidad que era la menopausia. Y eso va cambiando en la perspectiva cuando el año 1960 se empiezan a hacer estudios posguerra, a los más o menos entre 15 y 20 años, en el mundo se empieza a mirar de que no era cierto el hecho de que la cantidad mayor de hijos le daba mayor economía a un país, porque en épocas de guerra especialmente cuidar a los huérfanos era una carga social para el Estado cuando tenía que tener los hogares, ¿no? Entonces nos ha cambiado esa perspectiva y nosotros desde el convenio que hay en Caracas en el año 1967 es que se determina que lejos de ser solamente una decisión personal de que se haga en el ámbito privado el decidir cuántos hijos tener y regular la maternidad en la mujer, más bien lo que se hace es ya implantar como una política pública que es el Estado el que se encarga de hacer esta planificación y de enseñar cómo planificar. 2 motivos. El primero era la cantidad de abortos que habían, porque la población igual se regulaba a través de técnicas que las mujeres habían aprendido para poder interrumpir los embarazos, ¿no? Y se daba esto en los ámbitos especialmente de la clase media, porque las otras, en las clases bajas, las mujeres tenían a sus hijos y la gente que estaba mejor acomodada también decidía tener a los hijos, ¿no? Porque tenía las condiciones. Yo me imagino aquí la señora, que ciertamente hay que aplaudir, y yo felicito también a una amiga que tiene 9 hijos. Ay, felicitemos al doble. Cierto, porque yo creo que hay que tener las condiciones. No es lo mismo tener un hijo en un cuarto que tener asignado 5 o tener la posibilidad de hacer 5 cuartos para tenerlos por lo menos de a 2, ¿no es cierto? Sociedades como la China, por ejemplo, han hecho del tema de la planificación familiar como que una política de Estado mucho más fuerte al permitir a las parejas tener solamente un hijo, sí, y mejor si es varón, más o menos, ¿no? Se repite esta fórmula en otros lados porque el tema China, que me parece ahora que está llevando a pensar al resto del mundo en el tema de la planificación familiar, es los recursos naturales. China es uno de los países cuya población superó las expectativas y no había suficientes recursos naturales como para alimentar, dar trabajo y seguridad en salud y básica a la población. Entonces dijeron, señores, no podemos seguir creciendo, tenemos que pararla acá. Y hoy en día escucho mucho el tema de que nuestros recursos, especialmente hídricos, se nos acaban y cada vez la población está en crecimiento, somos más y hay menos. Esto está llevando a cambiar el concepto precisamente de tener más hijos, porque los hijos son la riqueza, a pensar el pocos hijos porque ya no hay mucho que repartir. Tiene que ver la evolución de la que hablaba, ¿no? Claro que sí. En ese proceso, por ejemplo, el hecho de que no solamente eran las condiciones, sino cómo el Estado después lleva esa carga social. Ahora, en Europa se hizo la imposición de no más de 2 hijos y sin embargo ahora se empieza a hacer políticas para que aumenten la cantidad de hijos. Y esto viene a ser porque ya las personas que no tuvieron hijos ya están viejitos y no hay una población joven que pueda sostener la economía para poder hacer de que esos viejitos reciban su renta, ¿no? Por un tema laboral.
Pero lo que hablábamos con ella era del que es mucho más importante cuando hacemos planificación, no del cuántos, sino del cuándo y de las condiciones. El cuánto es un número que puede ser tan ambiguo que son 2, 3, 4. El cuándo tenerlos, eso es creo que mucho más importante porque es la parte cualitativa, ¿no? El hecho de saber, yo quiero tener, ¿cuándo los voy a tener? Cuando me case, cuando esté ahora todavía soltera, cuando tenga 40, cuando tenga Raquel 20. empezó muy jovencita, a los 16 años. Sí. Yo empecé a los 16 años y para mí fue difícil, ¿no? Claro que lo mío no fue planificado, ¿no? Fue que... Sorpresa. sorpresa, ¿no? Pero ya el segundo fue planificado, ¿no? Y quizás mi inmadurez de verme, porque yo el primer hijo lo tuve a los 16, mi primera hija, y el segundo a los 19. Y la verdad es que a mí me gustó obtener más, pero por la inmadurez que tenía, el miedo. Muy jovencita. ¿No? Entonces, porque mi primera hija a mí me tocó criarla sola, ¿no? Porque en esa época dio la casualidad de que nos vayamos a Río de Janeiro, porque él estaba haciendo su especialidad, el papá de mi hijo, y me tocó 16 años quedarme sola en mi casa con una niña de meses, y que si lloraba yo no sabía por qué. Pero ahí apunta muy bien al punto que dice Norma, viendo la situación puntual y de acuerdo a mis circunstancias, al cómo y al cuándo, sobre todo, voy decidiendo, porque usted, perfecto, llegó la primera sorpresa, segunda planifico, y de ahí planifico para que no lleguen 3, 4, 5, 8, 9, sí, a lo mejor no estoy en las mejores condiciones, y no solo económicas, ¿no? Sino que estamos hablando de su condición. Quizás el temor. Acompañando. Tiempo, de todo. Me dio miedo. Pero eso es una condición también. Yo tenía todavía miedo porque tenía 19 años y dije, bueno, de aquí a 2 años yo quería por lo menos tener 4 o 5, porque yo fui hija única. Entonces nunca quise que ya mi hijo esté solo, mi hija la mayor. Entonces yo dije, no, yo voy a tener unos 4, ¿no? Y ahora me arrepiento de no haber tenido más. ¿Se arrepiente? Me arrepiento, sí, porque me he visto en situaciones sin mis 2 hijos, ¿no? Mi hija que vivía en Estados Unidos y mi hijo se fue también a hacer una maestría en Estados Unidos, entonces yo sola, y todavía me consideraba joven hace unos 10 años atrás, ¿no? Entonces 10 años atrás, ya divorciada, sin hijo, entonces no lleva para dónde escapar, digamos, como se dice. Ruth, me faltó. Ruth, hablando de este tema y el caso, bueno, tanto de la señora Raquel como de la señora que nos están acompañando, empezar muy joven, tal vez carecemos de los recursos en cuanto a conocimiento para planificar el cuándo empezamos. Ahora que cada vez las jovencitas están teniendo cada vez más joven actividad sexual, ¿cómo empieza la planificación familiar? ¿Desde qué edad ustedes agarran a las jóvenes y le dicen, bueno, ahora ya tienen que planear cuándo y cómo y con quién más o menos? Muy bien, en realidad lo ideal es que el niño aprenda desde la escuela, cuando está aprendiendo a lo que es biología, por ejemplo, cuando hablamos de las plantitas, de los seres vivos, las plantitas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Evidentemente el ser humano también va a ser igual, pero lo que tenemos que hacer es educarles, enseñarles de que realmente, partiendo de los valores, enseñarle que su cuerpo tiene que cuidarse, tiene que saberlo cuidar con todos los detalles que necesita el ser humano. Sin embargo, tenemos que introducir ahí los contenidos que serían en forma transversal en la currícula educativa, para que no sea una sorpresa después cuando llegue a ser adolescente. Realmente a medida que va avanzando la currícula escolar, debería de ya introducirse otros contenidos más, en este caso conocer su cuerpo. A partir de ahí va a saber que realmente existe la reproducción y tiene que saberlo cuidar, tanto los hombres como las mujeres. Sin embargo, hoy en día inclusive el tema, no hablamos tanto de cómo planificar la familia con el adolescente, claro, porque él no tiene una familia. Tanto los niños como las niñas dependen de los padres, no son independientes, por lo tanto pero muchos necesitan... de ellos ya tienen relaciones, sí, claro, y saben que con sus relaciones conlleva la responsabilidad de que pueden terminar siendo padres. Sí, por eso mismo se les tiene que enseñar que, así como les he dicho, como las plantitas, tienen que saber que su cuerpo pues se va a reproducir en un momento determinado, pero ellos tienen que saberse cuidar, no solamente de un embarazo,
sino tienen que saber de las ITS, del VIH. Están trabajando básicamente en educación ahí, están trabajando educación sexual, sí. Pero ¿qué pasa en el momento de la planificación, cuando ya hay una familia constituida? ¿Cuándo se hace ese cambio? En realidad el adolescente no debería todavía de pensar en una familia, debería de pensar en su formación. Pues, no lo piensan, el problema es ese, no lo piensan, por eso es que tenemos niñas de 14, 15 años que ya están embarazadas. Me voy a ir a un sondeo. Mientras seguimos conversando sobre esto, nosotros hicimos consulta en las calles, como siempre, y preguntamos, ¿cuántos hijos cree usted que es el número ideal en un país como el nuestro? Palabra de mujer. Por esta temporada, digamos, por esos tiempos, viene a ser 2 más o menos, una pareja, ¿no? Para que se puedan hacer compañía, puedan jugar juntos y puedan ayudarse mutuamente. El problema no es tanto tenerlo, uno puede tener 12, 15, hasta 20, ¿no? Mientras que Dios quiere, digamos. Pero el problema ya es los estudios, la atención para criar buenos hijos desde el comienzo, ¿no? Pero en la economía que estamos ahora puede ser 2. Lo máximo. En tanto te permita tu economía y te gusten los niños, yo creo que podrías tener el número, ¿no? que quieras. Los 3 basta, 1 más 4, digamos, por motivos económicos. 2. 7 nada le pasa. Por si en la ocasión que ahora hay, que la gente mucho se separa, 4 fuera de la casa. uno para él y otro para ella. 2 personas, porque ya no alcanza el sueldo a lo que ganamos. 3 hijos porque hay que criarlos, hay que darle educación y para tener más, digamos, yo pienso que es un poco difícil, digamos, y peor ahorita que no hay mucho trabajo aquí. De 1 a 3 mínimo, como mínimo, porque la situación en Bolivia parece de pantalla lo que dicen de que todo se puede comprar al alcance, sin embargo 100 bolivianos es como 10 pesos. Creo que un número justo para el ritmo de vida que tenemos ahora y el modo de vida además, lo adecuado es tener 2. Palabra de mujer. De 1 a 3, distintas cifras las que nos dan, pero yo quiero conversar con ustedes ese tema. ¿Qué es adecuado? ¿Qué es ideal? ¿Quién me da la pauta? ¿Qué tengo que considerar cuando voy a hacer mi planificación familiar? ¿Qué tan serio es el tema? Imagínense, si planeo mis gastos de la casa, ¿cómo lo voy a planificar? ¿Cómo sigue mi vida? Voy a sonar dura, pero los gastos más duros en una casa son los hijos. Pero no solo los gastos, la responsabilidad, Laura. Claro. Lo de menos el gasto. Sí, lo demás, digamos. Lo de menos porque viene con todo. Pero va con todo. Porque si no te me voy a dejar lo que vos decís y me voy a poner como ejemplo y quiero que ahí Norma me ayude. A ver, yo quiero, digamos, tener 4 hijos. ¿Qué me tengo que preguntar antes de mis 4 hijos? Muy bien. Sí, yo creo que eso está en relación. ¿Tenés con quién? Perdón. Con el proyecto de vida. Vamos a obviar esa primera parte. Es lo primero que yo le digo, ¿no? El cuándo tiene ese significado, en qué condiciones yo lo voy a hacer. Me voy a casar, voy a estar soltera. El cuándo significa de aquí 5 años, de aquí 10 años, cuando mi carrera me lo permita, cuando ya esté más vieja, y sabemos de que hay un ciclo que es castigador, porque nosotros tenemos hasta los 32 años que podemos ser madres sin ninguna dificultad y después se vuelven embarazos de alto riesgo, porque las hormonas empiezan a fallar. Entonces, el cuándo implica eso. Las condiciones, lo voy a hacer in vitro, lo voy a hacer, que ahora hay tantas condiciones para poder, que antes las mujeres no podían hacerlo eso, tenían que planificarlo solamente en pareja. Melfi, ¿qué pensó usted, por ejemplo, cuando dijo, quiero tener, no sé, 12 hijos, y llegó a 7, ¿qué pensó? Después de la primera batalla y de tener que someterse a un proceso de inseminación, que dijo, no, quiero seguir, puedo seguir. Vienen los hijos que vengan, dije, lo primero que pensé. Tengo los hijos que yo pueda tener. ¿Y en la familia cómo se planificó el bolsillo? Se fue dando las cosas porque yo estudié y salí profesional ya con mis hijos, ¿no? Ya con mis hijos, ellos fueron mi fuerza, lo que siempre, ¿no? Mamá, salí de una vez, estudiar, salí con tu profesión. Yo soy abogada de profesión. Y, o sea, ellos sí, o sea, somos como una comparsa. ¿Cuántos son ustedes? 8, así dicen mis hijos, ¿no? Pero los chicos de ahora, de esta época, ya no quieren tener, porque bueno, yo tengo mi hijo, el menor tiene 36 para 37, ¿no? Y él, ya pues, hijo, yo quiero un nieto, porque yo
¿Cómo es posible? 39, mi hija mayor 39 y el menor 37 y ni un nieto. Entonces yo pido, le digo, quiero nieto. Tiene que ver con los valores de los que hablaba Norma y pero no es que no quieran, sino que él ya está planificado, me dice, ya yo me caso en el otro año, pero de aquí tienen que pasar 2 años a que yo entonces a ver, voy a estar a los 60 recién chocheando. No, lo que pasa es que las dos personas que nos acompañan son contemporáneas mías, ¿no? Eso significa de que nosotros hemos sido educadas todavía para ser madres, el rol reproductivo como el fundamental. ¿Usted era la rebelde, sí? No, yo siempre fui rebelde y menos mal, digamos, yo quería tener una y cuando mi hija empezó a exigir la compañía de un hermano, entonces pensé en tener la otra y llegó después de 5 años. Pero a lo que me refiero es la soledad que dice aquí ella, ¿no? Mis hijos crecieron, se fueron, yo por eso quería tener más hijos, porque pareciera que las mujeres nos tenemos que dedicar a eso y que la maternidad como ensalzada estaba antes, el hecho de que nosotros solo podemos sentirnos realizadas por los hijos que tengamos y luego por los nietos, obviamente, que ya son un regalo, ¿no? Y que cuando llegan uno los disfruta. Pero ¿a qué quiero ir? En el detalle de que la generación que ya recibió educación sexual, aquella a la que se le ha enseñado a quererse, a valorarse, en este caso las mujeres, a mayor preparación de la mujer, entonces el proyecto hace que se cuestionen, decir, quiero en verdad tener más hijos o voy a trabajar, porque dejar a tu hijo llorando en una guardería no es tan fácil, ¿no es cierto? Entonces yo creo que va en esa relación de que ahora hay otra generación y es esa la generación que está planificando, que todavía y que los tiempos no son concretos y no se cortan, digamos así, no es que del año 60 al 70 cambia. Hay todavía en los barrios especialmente cuando encontramos nosotros mujeres que no tienen otro proyecto de vida que no sean el de tener hijos. Y hay mujeres que tienen 12 y que tienen 13 hijos todavía en este tiempo. Pero ahí está el tema, que no es cuestión de que seamos críticos con las que tienen 12 hijos, sino los riesgos de tener 12 hijos es que hay mayor muerte en la madre, porque la madre se desgasta, la madre se consume en el hijo que tiene, se le caen los dientes, se cae el cabello. Y lo otro son las personas, dice en las mismas estadísticas que comentábamos, dice que de las 10 mujeres que fueron entrevistadas, solamente 2 estaban conformes con los hijos que tenían. Las otras 8 personas decían que tenían más hijos de los que ellas hubieran querido tener. ¿Cero planificación? Claro, porque en ese caso es yo tengo hijos porque me los mandaron, pero no porque yo esté contenta y yo los planifiqué. Entonces ahí se vuelve a complicar porque en la desesperación, ¿qué es lo que hace la mujer? Empezar a buscar vías para poder no tener a ese hijo. Entonces no es no embarazarse, porque no, de repente no tiene la capacidad de poder hacerlo en pareja, pero más bien llegar a un aborto que puede hacerlo sola. Por eso que me parece tan importante en un país como el nuestro debatir estos temas, porque la realidad es menores abandonados, hogares llenos de chicos sin padres, o sea, incidencia de abortos, de muerte. Correcto. Quiero compartir con ustedes unos mensajes, la gente nos está escribiendo. La planificación familiar nos permite no solo determinar cuántos hijos, sino también lograr bienestar y autonomía de mujeres y de hombres. Gracias, Pamela, un saludo gigante hasta Tarija. Cierto. Tuve a mi segundo hijo cuando el primero tenía 11 años. Fue bien planificado porque hasta el día de hoy me ayuda mucho con su hermanito. Muchas gracias por tu experiencia, Esther. Me llamo Carla. En mi opinión debemos tener los hijos que querramos y no planificarlos, porque es la bendición más hermosa que Dios nos pudo regalar. ¿Cuáles son los métodos para una planificación familiar adecuada? Nos pregunta Kiara, esto me parece fantástico. ¿Cuáles son los métodos, por ejemplo, que hoy en día se difunden o que la gobernación, digamos, hace conocer? Tenemos varios métodos, entre ellos empezando desde el control masculino y femenino que están disponibles en los servicios de salud. Después tenemos las tabletas anticonceptivas combinadas, el implante subdérmico que hoy en día también se coloca, igual son hormonas, la T de cobre. Me gustaría que nos puntualizara cuántos métodos de estos se pueden conseguir de manera gratuita, para que además sepamos y tengamos la total claridad de que la planificación es un tema de decisión y que no tiene que ver el factor económico de me puedo comprar el método anticonceptivo que...
En el Seguro Único de Salud que tenemos, contamos con los preservativos masculinos disponibles con costo cero, tenemos las tabletas anticonceptivas combinadas también con costo cero, tenemos el implante subdérmico que en realidad también es un costo cero, el inyectable trimestral que es la Depo-Provera también es con costo cero, el AT de cobre, que en realidad todos están disponibles en el servicio de salud. Que tiene que la usuaria hacer es elegir el método que desea utilizar. El usuario, son no totalmente gratuitos. La usuaria en realidad están disponibles para las y los usuarios, pero en realidad el seguro también no es tan homogéneo, digamos, los hombres no están dentro del seguro, pero sí ellos pueden perfectamente utilizar el preservativo. En realidad en los servicios de salud tienen en forma disponible. No nos olvidemos que el preservativo también no es solamente para los embarazos, sino también las ITS, y hoy en día también que se está viviendo otro problema epidemiológico que es el Zika. Entonces, mientras se usa el preservativo adecuadamente, pues vamos a evitar muchas enfermedades. Realmente que uno se pone a pensar que teniendo la facilidad de acceder a estos métodos anticonceptivos, el tener hijos no planificados es pues un error de uno, ¿no? Como madre o como pareja, ¿no? Ay, no quisiera verlo como un error, te soy bien honesta. Pero es como que una falta de análisis, ¿te parece? Falta de planificación, ¿no? Pero la conciencia de simplemente sentarte, lo que decía yo hace un rato, simplemente sentarte y decir, si soy capaz de mirar mis gastos, mis costos, mis ingresos, ¿cómo no soy capaz de planificar mi vida? Y está bien, quiero tener 12 hijos, tengo 12 hijos y veré, pero consciente que también recibíamos un mensaje ahí que nos decía, voy a recibir los hijos que Dios me mande porque creo que son la bendición más grande. Que creo que ese es el concepto que está detrás de muchas familias y que a lo mejor después no pueden sostenerlo, pero está muy arraigada esta costumbre de los hijos son la bendición, son el regalo y los recibo a todos, no importa si los puedo mantener. Claro, a mí me dolió, por ejemplo, cuando dice, mi hijo tiene 12 años y ahora me ayuda a criar a mi otro hijo, y discúlpeme la persona que ha mandado el mensaje, porque no es cuestión, porque ese niño de 12 años ya no puede salir a correr y a jugar, tiene que estar a cargo de, o sea, estamos delegando una responsabilidad que es nuestra, ¿no es cierto? Y yo diría un método anticonceptivo, el mejor, el tener relaciones sexuales, pero responsablemente. Yo creo que esa es una de las cosas. Las mujeres nos dejamos llevar por el deseo del hombre y tenemos relaciones sexuales usan de nuestro cuerpo y obviamente que nos embarazan. Entonces creo que empezamos por ahí, el trabajar con la autoestima de la mujer, el saber que va a llegar a una relación sexual, pero sabiendo de que esa relación sexual no hay un método 100% seguro y que la puede llevar a un embarazo. Entonces, si nosotros no podemos criar hijos, entonces no deberíamos tenerlos, ¿no? Desgraciadamente, sí, es el hecho de que los hombres muchas veces hacen uso de la mujer y la mujer no está preparada y cuando termina está embarazada. Y aquí la charla también debería ser para el hombre y para la mujer. Correcto. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que trabajan en el campo, hay muchos hombres que van a campamentos, entonces ¿qué es lo que hacen? No quieren que las mujeres se cuiden. ¿Por qué? Porque dicen, no, esta se cuide y me la puede hacer. Entonces ellos llegan a cualquier hora. El machismo sigue siendo. Exactamente, ¿no? Entonces llegan cada 15 días, entonces ellos... Hágase la vasectomía, señor. Ellos no pueden, exacto. Es algo así, ¿verdad? Que ellos no pueden agarrar y permitir que la mujer se cuide, ¿no? El machismo también está asociado con la cantidad de hijos que un hombre es capaz de traer al mundo. Sí, es como, exacto. soy más hombre porque tengo 10 más hijos. Pero es la presión social, ¿no? Claro, total. Porque antes te casabas y el control era de la gente, ¿no? Que estaba mirando la tarjeta, si habías hecho tarjeta del tiempo, pero además te decían, esta empanada no cuaja, y la presión era sobre el hombre, en serio, y ahora todavía sigue, ¿no? De que hay una presión muy fuerte para que el hombre, para demostrar que es hombre, tiene que tener hijos. En este caso ahora, sin embargo, es lo que hemos hecho, o sea, nos sorprende ya, porque hay una generación nueva de que alguien tenga 4 hijos, inclusive entramos en el juicio de valor de decir que es irresponsable, cuando no sabemos las condiciones, ¿no? Bien agarrar y decir, bueno, no, en el primer año uno sabe qué marido tiene, en el segundo también, entonces uno dice, bueno, no, prefiero tener 2 hijos, porque sé que ya en un futuro puede ser que me separe, ¿no? Entonces también ahí lo pueden estar planificando, porque... Y después de 5 o 10 años, el hijo siempre va a ser uno más en medio de esa pareja y la pareja se tiene que acostumbrar. ¿Por qué? Porque no importa si en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto año son una relación de pareja, es una pareja de 2, así.
pero después viene a ser una pareja de tres, porque exacto. tiene que Y meter a después ya alguien no en le la cuento, cama. ya para una de la pareja Con no hay 5. campo en la cama. Por eso Sí. quiero invitarla mientras Sí. tanto a ir a visitar Casa Moda ahora que estamos en temporada de fin de año y nos encanta decorar el arbolito y vemos por todos lados flores rojas, moños dorados. Vaya a Casa Moda que le ofrece una gran variedad de artículos de decoración, muebles, vajilla, cristalería e iluminación que van a hacer resaltar su hogar. Y ahora que se aproxima la fiesta de fin de año, lo invitamos a conocer el bosque de Navidad. No se olvide, Casa Moda, tu casa inspira. Está en la calle Junín número 557, teléfono 336-9200. ¿Saben también que pienso, chicas? Si uno es como que tiende a planificar todo en su vida, en un esquema normal. Ojalá. En un esquema normal, que querés estudiar, en tu trabajo, tu día. sos ¿Por qué no ordenado. ¿Por qué no vas a esquematizar o planificar tu familia, no? Sería lo ideal. Pero la realidad, yo decía al principio del programa, solamente el 30% de la Es gente poquísimo. en las ciudades, o sea, 30% es nada. Por eso es que vivimos la realidad que vivimos. Y por eso es que a lo mejor los programas todavía no llegan donde deben de llegar o no alcanzan los recursos porque el resultado La es el información no llega. El resultado es el que vivimos, ¿no? O porque estamos trabajando con métodos para evitar un embarazo, pero no para evitar una relación sexual, que yo creo que va por ahí, o sea, hay que la relación sexual te lleve al placer y a disfrutarla y no que te lleve a después castigarte y chicotearte porque llevas un hijo que no lo deseaste y que no estaba planificado. Yo creo que va por ahí también el tema, porque siempre que hablamos de planificación familiar empezamos con los métodos. Seguimos siendo Si hacemos conservadores. aquí, que en esta sala todavía veo yo como 10 hombres, ¿quiénes no han escuchado hablar del condón? Pero yo les pregunto, ¿quiénes lo utilizan? Yo les aseguro que son pocos los que lo utilizan. Hablando de los hombres, y en el caso de las mujeres es peor, no somos capaces de exigirle al hombre que utilice, por ejemplo, un preservativo. Con el tema de las hormonas, muchas de las mujeres al empezar a tomar las tabletas o recibir las inyecciones, nos sentimos indispuestas porque es un método extraño que entra a cambiarte la vida, a que te duela la cabeza y ¡Te otras engorda! cosas. Por ejemplo, y la moda ahora es estar flaca. Entonces, La moda tampoco, no es que no conozcamos, sino que no estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, si nosotros supiéramos que una relación sexual puede ser totalmente placentera y que está después de que pasó mi regla en los primeros 5 días, yo pues ahí le doy duro, digamos, ¿no? Y me saco las ganas y no tendría por qué estar en los días que yo estoy en riesgo, que son los días de en medio. Ese es el dato clave de la, Claro ese es el que dato sí, clave de la por jornada. favor. Y con ese dato me voy a revisar unos mensajes que tenemos, por favor. Desde el momento que me casé con mi esposo, planificamos bien el tener 2 hijos y pienso que es lo correcto porque podemos darle todo lo necesario. ¿Por qué hoy en día se da la planificación familiar, sobre todo en los recién casados? Nos dice la señora Carmen Borjas. ¿Por qué dice se da en los recién casados? Tiene que planificar su familia, tiene que ver las condiciones en las que van a poder tener a sus hijos. Muy bien hemos dicho, creo que no es solo cuestión de tenerlos, sino la calidad de vida que le vamos a dar a los niños que van a venir. Y eso que decía la compañera hace rato, que en realidad no le podemos delegar la tarea del cuidado del niño al hermano mayor. Tenemos que ver que realmente tiene que haber una responsabilidad. Y no es cuestión nomás de traerlos por traer, tenemos que pensar en todo. En realidad lo que queremos que sean los hombres del mañana para el país. Yo debo confesar que en mi experiencia, el primero lo busqué durante los 5 primeros años de casada y no lograba embarazarme, no sé por estrés, no sé por qué, pero cada vez que tenía mi periodo sufrí una depresión terrible. Cuando me embaracé, gracias a la Virgen de Cotoca, porque ¿Hizo promesa? ¿Pagaste tu promesa? Claro, y de moradito me vestí en octubre muchos años, porque hice promesa, pero bueno, me embaracé el primero y ya el segundo y lo quito, llegaron 0 planificación. Se prestan. O sea, ay, ups, podía embarazarme dando de lactar, digamos, ¿no? Pues solo le tomaba leche de pecho y yo juré que no podía Está dentro de embarazarme. las estadísticas, solamente el 30%. ¿Y sabes vos que me pareció el caso de la señora que decía 11 años después tuve mi otro bebé? Los míos nacieron 1 año y 4 meses después. Y también, hoy que lo pienso, me da mucha penita porque mi bebé, el más grande, dejó de ser bebé muy rápido.
Claro. Todas esas cosas son importantes y al momento de la planificación, ¿no? O sea, Sí, todos esos no son lo detalles. ¿Cuántos años querés que se lleven entre hijo y hijo? Por ejemplo, ese es muy el importante. Celebrando que podía embarazarme, pum, 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 más o menos, ¿no? Celebrando. Claro, uno lo puede planificar, pero después uno no sabe, todo depende de Dios también, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, de aquí a 4 años me tengo el otro, pero ¿y si no se puede embarazar? Estamos contando siempre con esa ayuda, Raquel. No, eso lo damos por hecho. Pero la persona que tengo entendido que se cuida mucho también es más difícil embarazarse. Con los métodos que hay ahora, la verdad que me parece que cada vez menos, ¿no? Tengo la impresión por la gente que conozco. O sea, yo no usé ningún método porque yo quería casarme y embarazarme, ya. Y no podía. 5 años, harto. 5 años, de verdad. Claro, es otro factor. Claro, es que no Pero todos los yo he meses escuchado que ovulamos, siempre ¿no? las personas que más se cuidan, que muchos años mejor se cuidan, después es un poquito más difícil embarazarse, ¿sí o no? Debe ser también porque ya con No, los años a veces se distancian las relaciones Claro, que sexuales no se como cuidaba. pareja, que ese es otro de los temas, ¿no? Bueno, gran debate, gran conversación la de esta tarde y quiero agradecerle muchísimo a Ruth Galvez, responsable de salud sexual y reproductiva del CEDES. También a nuestra queridísima socióloga Norma Yalila Casanova con todos sus aportes. Y a Raquel Barahona, diseñadora, mamá de 2 hijas y muchísimos hijos, es verdad, dije hijas, hijos. Y a Melfi Vanina Antelo, mamá de 7 hijos, comparcera de corazón y dice que su familia es una comparsa. Nuestros aplausos y nuestros respetos. Vamos a hacer un corte y en un minutito nos vemos aquí. Palabra de mujer.